Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde me estés escuchando. Yo soy Nelson Díaz y mi grupo está conformado por Mabel, Kiosmeli y Aidan. En el día de hoy vamos a estar tratando sobre la crisis dinámica, caótica de Baninter ocurrida en el 2003. Estaremos tratando temas sobre por qué afectó a la República Dominicana, en qué sectores afectó. Todo esto con información corroborada con el Banco Central. Veremos gráficas del PIB en donde se comparan qué empleos bajaron, qué empleos se mantuvieron. Y veremos, por último, cómo la República Dominicana pudo superar esto. Gracias. Sí, yo les voy a hablar sobre qué es una dinámica caótica por crisis financiera. La dinámica caótica en los mercados financieros es un fenómeno complejo que ha captado la atención de inversionistas, analistas, educativos durante décadas. En esencia, este concepto se refiere a la imprevisibilidad y la sensibilidad extrema a las condiciones iniciales que caracterizan los mercados financieros, que lleva a comportamientos erráticos, y esto en ocasiones también lleva a momentos impredecibles para los inversores y los analistas y a los académicos que están estudiando este tipo de situación. También podemos ver en el ámbito de las finanzas que los mercados están sujetos a múltiples factores, como son la economía global, las políticas gubernamentales, los eventos geopolíticos y los comportamientos de los inversores, que son cosas que no están estipuladas o que no se sabe realmente qué va a pasar. Y una de las cosas que en la dinámica caótica que puede pasar son en las crisis, este tipo de... Ahora yo les voy a hablar sobre la crisis financiera del 2003 en la República Dominicana. En el caso específico de la República Dominicana, en 2003, la dinámica caótica se manifestó en una serie de eventos desencadenantes. La crisis comenzó con la quiebra del Banco Intercontinental, que es Baninter, como podemos ver aquí, uno de los bancos principales en ese momento comerciales del país. Esta situación generó una desconfianza muy grande y generalizada en el sistema financiero dominicano y desencadenó una fuga masiva de capitales, lo que a su vez condujo a una depreciación significativa de la moneda local y un aumento de inflación, obviamente, por lo que estaba pasando en ese momento. Como podemos ver en esta gráfica, que es un índice de precios al consumidor que está hecha desde 2002 hasta 2003, y podemos ver en esta línea cómo los precios tuvieron una inflación muy significativa en el país, afectando obviamente a los habitantes de la República Dominicana. Siguiendo con la dinámica caótica en los mercados financieros durante esta crisis, en la República Dominicana tuvo graves repercusiones para la economía del país y la vida de sus habitantes, como ya les había contado, y era por la inestabilidad financiera que afectó a empresas, provocando una disminución en la inversión, ya que si en el país hay un momento de crisis, los inversionistas obviamente no van a poner su dinero en riesgo, y el crecimiento económico, así como a un aumento del desempleo, la pobreza, además la desconfianza de los inversores, tanto nacionales como internacionales, porque así como hablamos de las personas inversionistas de aquí, tampoco nadie fuera de otro país va a venir a invertir a nuestro país, que literalmente está en una crisis económica. Y esto se vio seriamente perjudicado el país, lo que impactó negativamente a la repercusión o aumento económico del país. Hola, mi nombre es Aidan Mateo y voy a hablarles sobre cómo sabemos cuándo una crisis se aproxima, ¿verdad? Los indicadores de una futura crisis financiera son herramientas que los seres humanos hemos desarrollado a partir de que hemos tenido que atravesar por varias crisis financieras en el pasado. El primer indicador que se debe tener de una crisis financiera es el crédito, y cuando este comienza a crecer descontroladamente. Porque el crédito sin supervisión genera que la deuda y el crecimiento económico choquen, y a partir de ahí no haya suficiente liquidez para que se pueda solventar el crédito. Después de esto, el próximo indicio que se debe tener es la inflación descontrolada en un determinado periodo de tiempo. Si existe inflación descontrolada en un año, por ejemplo, esto puede llegar a afectar la balanza comercial, y a partir de la balanza comercial se afectaría el poder adquisitivo que tendrían los ciudadanos. Y a partir de aquí, lo que hacen los bancos centrales y las instituciones financieras es intervenir con respecto a la inflación. Pero muchas veces no se puede tener un control sobre este fenómeno tan pausado. Ahora, los introduciremos a qué factores desencadenan las crisis financieras. Bueno, los factores que desencadenan las crisis financieras provienen de experiencias que hemos tenido los seres humanos con respecto a las crisis financieras también.
Uno de estos es las burbujas de activos que se generan cuando los activos generan mucho valor en poco tiempo y sin ningún tipo de justificación, lo cual en el momento determinado lo que pasa es que las burbujas se rompen y los precios caen completamente, afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos. Otro de estos vendría a ser los eventos internacionales. Un ejemplo de esto son los países latinoamericanos, que son dependientes de los Estados Unidos con respecto a la balanza comercial. El dólar tiene un peso demasiado grande en las economías latinoamericanas. Y por último, las crisis bancarias, que esto tiene que ver con la confianza que se crean las instituciones financieras que están apalancadas en las sociedades. Un ejemplo de esto vendría a ser Baninter, que tenía un muy buen rango de confianza y al momento de que se quebrara, la confianza en la institución financiera cayó completamente y que comenzaron a sacar muchos activos, todos los depósitos salieron y a partir de ahí todo terminó mal para la crisis del 2003. Buenas noches, ustedes ya me escucharon la presentación. Del día de hoy les voy a hablar sobre el impacto de la crisis del 2003 en la economía de la República Dominicana. Como podemos saber, una crisis no puede traer nada bueno. Una crisis causa efectos negativos como la falta de exportación, la falta de la inversión extranjera y también el PIB baja muchísimo. ¿Qué pasó en la República Dominicana? El desempleo subió colosalmente. Aquí podemos ver varias gráficas. Esto es el desempleo abierto. ¿Qué significa desempleo abierto? El desempleo abierto significa que esas son las personas que están buscando empleo activamente, pero no son todas las personas, porque sabemos que hay personas que buscan empleo pero se desalientan por la falta de oportunidades. Así que aquí se subestima muchísimo, o sea, que el desempleo de verdad es más grande, porque esas son las personas que están buscando empleo. Podemos ver que esta es la gris, aquí aumentó significativamente. Ustedes recuerdan que yo dije antes que esto afectó a algunos sectores del PIB, como el sector agropecuario, industria, servicios, impuestos a la producción. Sabemos que el PIB obviamente es algo trivial, el Producto Interno Bruto, pero el Producto Interno Bruto se asigna a cada una de estas industrias. Como pueden ver el sector agropecuario en 2003 tuvo una baja grandísima. Podemos ver también que se vieron ampliamente afectadas. Pero se vieron afectadas por la crisis, sí, eso es algo trivial. Si hay una crisis, los sectores se ven afectados por la baja del PIB. Pero la verdadera pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué baja? ¿A qué se debe esto? Podemos responder esta pregunta con un balance que es trivial, que es balance de inflación y el balance de las tasas de crédito. Esto, como pudimos aprender en la clase, lo hace el Banco Central. Si hay mucha inflación, la moneda se devalúa muchísimo en el mercado, entonces el Banco Central tiene que tomar medidas restrictivas para que esa inflación baje. Pero si el Banco Central toma políticas muy restrictivas en lo que tiene que ver en la tasa de interés, el mercado colapsa porque ya no hay falta de emprendedores, de negocios, porque las tasas de interés hacen que la economía sea restrictiva. Entonces hay que ver un balance. El Banco Central tiene un número, más o menos, no tiene que ser perfecto, ya que estas crisis son difíciles de predecir y cuando pasa ya el Banco Central puede prevenirlas, pero con un tiempo de lapso muy corto, porque ya cuando pasan uno ya tiene que hacer los cambios ya correctivos del lugar. Eso sería todo por mi parte. Los dejo con esta gráfica, donde como dije podemos ver el crecimiento de los sectores del PIB desde el 2002 al 2003. Podemos ver que en 2002 los sectores bajan muchísimo y los dejaría ya con esto. Buenas, mi nombre es Mabel y yo les voy a hablar sobre el papel del Banco Central y cómo manejó la crisis financiera del 2003. Como sabemos, el Banco Central es la entidad encargada de controlar y manejar la estabilidad económica y financiera del país. Por lo tanto, tuvo un papel fundamental durante la crisis del 2003. Lo que hizo el Banco Central durante esta crisis fue implementar políticas monetarias restrictivas para controlar la oferta monetaria y así evitar una mayor inflación de la que ya había. Como podemos observar en estos gráficos, estas medidas incluyeron aumentar las tasas de interés y reducir la oferta de dinero en circulación. Como podemos ver aquí, podemos ver cómo desde el 1995 el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto por habitante tuvieron un comportamiento monótono y normal,
para aquella época. Sin embargo, cuando empezamos a llegar a 2001 y 2002, que se empezaron a notar los incidentes que estaban ocurriendo con el Banco Baninter, podemos ver cómo en 2003 cae totalmente el Producto Interno Bruto por habitante, lo que causó la crisis. Y por eso el Banco Central tomó estas medidas que ayudaron a manejar la inflación y así poder... Para controlar la oferta monetaria, específicamente lo que hizo el Banco Central de la República Dominicana fue utilizar la tasa activa, específicamente conocida como el M1. ¿Qué es el M1? El M1 es el dinero más líquido que existe, que es el que se utiliza para adquirir bienes y servicios, o sea, el dinero y los billetes en efectivo que se encuentran en la población. Para controlar esto, en la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento que tuvo el M1 luego de que el Banco Central de la República Dominicana aumentara la tasa activa para desincentivar la demanda de crédito y por lo tanto reducir la cantidad de dinero que había en circulación, como se había mencionado anteriormente. Aquí podemos observar cómo a partir del 2003, luego de que se aplicara esta medida restrictiva, la tasa activa siguió un curso normal y fue aumentando hasta el 2015, que es hasta el tiempo que tiene la tabla esta prueba de cómo fue mejorando la economía de la República Dominicana gracias al Banco Central. Y esto, como conclusión, podemos apreciar la importancia de que existan este tipo de entidades que velen y regulen por la economía de nuestro país. Gracias.